Bueno, de esa misma manera voy a pedirle que puedan buscar en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 29, versículos del 30 al 46. Puede tenerlo allí para tener una oración para comenzar en este tiempo. Padre, te agradecemos por este día, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, y podemos reunirnos aquí en esta tarde. Señor, y te agradecemos por eso, porque podemos y hemos podido, Señor, alabarte y glorificar tu nombre por medio de los cantos, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de nuestras ofrendas, y en este tiempo por medio de la predicación de tu palabra. Señor, tú, quien eres nuestro ayudador, por medio de tu Espíritu Santo, te pedimos que abra nuestras mentes a medida que tu palabra es leída y proclamada. Señor, que podamos ser llevados a tu verdad y también que podamos ser enseñados a practicar y vivir tu voluntad. Por amor de nuestro Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 29, versículos 38 a 46, nos dice así la palabra del Señor. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra leída el día de hoy. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada estuvimos viendo una porción bastante prolongada y era acerca de la consagración de los hijos de Aarón, tanto Aarón como sus hijos, es decir, la consagración de los sacerdotes. Nosotros hemos venido viendo todos los muebles del tabernáculo, el mismo tabernáculo, los panes, las mesas, el atrio, las cortinas, todos los detalles que hemos ido estudiando domingo tras domingo. Semana pasada pudimos ver que ya están a punto de empezar lo que va a ser a servir de esa manera, y se culmina, por decirlo de una manera, con poner quiénes son los que van a interceder entre el pueblo y Dios, y es los sacerdotes, Aarón como sumo sacerdote y sus hijos. Y el Señor dice que ellos iban a ser consagrados, y Él da muchos detalles aquí de cómo era que tenían que hacer esto, pero básicamente lo que Él decía, ellos van a ser los sacerdotes, pero el sacerdote, si recuerda la prédica de las vestimentas, tenían que estar vestidos de todo el esplendor y tenían que tener tanto en su frente como en su pecho que dijera santidad a Jehová. Pero no solamente tenían que estar vestidos, sino que también tenían que estar capacitados o aptos para estar en la presencia de Dios. Dios les dice, no solamente dejen su pecado o dejen sus vestimentas normales, son consagrados o vestidos. Ahora tienen que pedir perdón por sus propios pecados para poder pedir perdón por los pecados del pueblo. Entonces ellos tienen que ofrecer sacrificio por ellos mismos para después poder interceder por el pueblo. Se dan unos cuantos más detalles respecto a cómo debe ser todo eso. Y dice que esa consagración iba a durar una semana. Durante esa primera semana se empezaba, pero se consumaba cuando llegaba y finalizaba en el 7º día.
Y por eso Dios, el mismo Señor decía, versículo 37, 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Es decir, tanto los sacerdotes como los implementos o el altar y todas las cosas que iban a usar tenían que ser santificadas. Y también habíamos visto que tenía que ser hecho por medio de sangre para ser santificadas. Llegamos entonces a la porción del día de hoy, que es versículo 38 al 46, y usted puede ver que su Biblia dice las ofrendas diarias. Y esto es un paralelo. Usted puede ver muchos más detalles también en el libro de Números, capítulo 28, versículos del 1 al 8. Pero aquí vemos en esta porción del libro de Éxodo, dice, vas a ofrecer, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Y los ofrecerás uno en la mañana y uno en la tarde, a la caída de la tarde. Un holocausto, un sacrificio diario, una ofrenda de carne, pero usted puede ver también en Números que se van a dar más detalles, que hablaba también de lo que sería el pan que iba a acompañar y las bebidas que iban a acompañar, dice, con vino. Las instrucciones entonces aquí se dan justo después de la consagración de los sacerdotes, porque esos sacrificios iban a empezar inmediatamente después de que ellos fueran consagrados. Es decir, ahora ellos estaban capacitados para poder entonces ingresar a la presencia de Dios, poder interceder. Pero todo esto tenía que estar listo, tanto el tabernáculo como sus muebles y todos sus detalles que Dios le dijo a Moisés. Es decir, el tabernáculo tenía que estar ya listo, los panes de las proposiciones tenían que estar listos, también las lámparas, todos los detalles tenían que estar listos para entonces ellos procedían al sacrificio. Todo esto no está desenlazado o desfasado el uno fuera del otro. Todos trabajan y todos están interrelacionados, cada uno de los detalles del tabernáculo, aún hasta la vestimenta y lo que es la consagración y las ofrendas. Dice que vas a ofrecer sobre el altar entonces 2 corderos de manera continua. Si usted me acompaña brevemente a Éxodo capítulo 12, versículo 6. Nos dice acerca de la Pascua, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces vemos aquí también que hay una relación no solamente entre las ofrendas diarias o los sacrificios diarios, sino también una relación con la Pascua. Dice el sacrificio, en este caso por causa del pecado que ellos estaban cometiendo. Pero aquí se añade también que iban a ver la ofrenda de carne, es decir, el sacrificio, tenía que ser con una parte de flor de harina. Tenía que ser mezclado también con aceite machacado, o algunas traducciones lo ponen como aceite batido. Y la libación, es decir, lo que tenía que tomar era 1/4 de hin de vino. Eso se encuentra también en Números 28:5. Pero ¿qué tenemos aquí? Hay un servicio diario, un oficio diario designado. Dice, ofrece este cordero sobre el altar en la mañana y antes de la noche, es decir, en el atardecer. Ambos tenían que ser hechos por fuego de manera continua o perpetua. Ese término es importante y veremos por qué. Porque esos sacrificios que se estaban haciendo iban a ser públicos. Y tenían que mostrar, dice, para hacer expiación por los pecados diarios, pero para que fueran reconocidos delante de Dios y que Dios mostraba sus misericordias cada mañana, una manera tangible y palpable. Y hace un rato lo cantábamos. Usted y yo vemos, y también lo dice el libro de Lamentaciones, dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero nosotros no lo vemos tanto como lo ven ellos. Que ellos no fueran borrados después de la tarde o al amanecer. Dice, estamos vivos porque sus misericordias son nuevas cada mañana.
Y es de la misma manera para nosotros. Versículo 41 dice: ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. Es decir, tenía que hacer lo mismo. Estos sacrificios diarios de la mañana y de la tarde, ambos tenían que ser en olor grato, o sea que tenían que ser agradables a Jehová. Dice también el libro de Levíticos, capítulo 1. Esto, Levítico 1 y 2 también dice que de esta manera ellos consagraban su vida de manera diaria, a fin de que su vida pudiera ser incluida en todo lo que es ellos como nación. Y debían ofrecerse entonces continuamente por todas las generaciones. También lo que es la Pascua. Y dice, esto, ¿dónde debía ser hecho? Tenía que ser hecho a la puerta del tabernáculo. Es decir, allí donde estaba el altar, delante de Jehová. Es más, en esa parte del altar, el pueblo podía ver eso. No podían ir más allá, pero podían ver el sacrificio. Estas promesas se ven aquí y también se enfatizan un poco más de versículo 43 al 46. Nos dice, me reuniré allí con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Por qué iba a ser santificado con su gloria? Porque estaba en el tabernáculo. Él se iba a manifestar en medio de los dos querubines. Aquí entonces, lo que se enfatiza del 43 al 46 es lo que nos dice en el versículo 42. Yo me voy a reunir con ustedes allí. Yo me voy a encontrar con ustedes, con mi pueblo aquí. Este es el lugar, la presencia, la comunión con Dios. Y eso también está relacionado y muestra lo que nos dice Éxodo 25, 22. Que dice, y de allí, ¿de dónde? Del arca del pacto, del arca del testimonio. De allí me declararé y hablaré a ti sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vemos entonces que había un propósito también con estos sacrificios diarios. Ellos se santificaban, se purificaban y podían estar, no eran borrados de la presencia de Dios. El pueblo no podía acercarse al arca del testimonio, al arca del pacto. Ellos podían estar un poco cerca de lo que era el altar del holocausto, tampoco tan cerca, podían verlo. Ellos podían ver ese sacrificio y poder ver cómo se quemaba, cómo llegaba hacia la presencia de Dios, dice, en olor grato hacia Él. Pero el versículo 44 menciona algo importante. Y allí se promete o se menciona que el tabernáculo mismo va a ser santificado y el altar. Si usted recuerda unos detalles que hemos visto las semanas anteriores, específicamente creo que fue la semana pasada, donde decía que el altar iba a ser santificado en los cuernos y en las partes de abajo, que tenían que ser rociados y untados y derramado la sangre a los pies del altar. ¿Por qué? Porque había un propósito. Ningún instrumento que no esté capacitado o que no esté en los requisitos que el Señor exige puede ser usado para su gloria y honra. Es decir, el tabernáculo y el altar eran santificados. Sus siervos, los sacerdotes, tenían que vestirse, fueron consagrados. Y por tanto, entonces, ahora, ¿quién faltaba? El pueblo tenía que ser también consagrado o santificado por medio de las ofrendas diarias. ¿Por qué? ¿Quién iba a vivir en medio del pueblo? Dios, dice, iba a habitar en medio de ellos. Por tanto, Él tenía que estar en medio de un pueblo santo. ¿Se acuerdan lo que dice Éxodo capítulo 19? Ustedes me van a hacer un pueblo santo. Van a ser mi pueblo.
y yo seré su Dios. Pero hay algo aquí también importante, y esto es una promesa que se había dado siglos atrás, no a José, no a Jacob, no a Isaac, sino al padre Abraham. Acompáñame a Génesis 17. Abraham no vio las cosas de esta manera, él simplemente confió en el Señor. Dice, él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estamos aquí con Abraham, Génesis 17. Y Dios le dijo a Abraham, esto es lo que yo voy a hacer con tus descendientes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti, en sus generaciones. ¿Por pacto qué? Por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tus descendencias después de ti. Vemos aquí entonces cómo el Señor cumple también esa promesa que había hecho en el pacto abrahámico. Le dijo, yo seré su Dios. Esto entonces es lo que nos muestra este sacrificio diario. Quitar el pecado o demostrar, no quitar en sentido teológico, sino confesar sus pecados y demostrar que necesitaban de la misericordia de Dios. Pero usted sabe que hay un punto histórico en el cual el sacrificio de esta manera fue interrumpido. Antíoco Epífanes, un general griego, conquistó todo lo que fue la helenización de ese mundo, esa parte del mundo. Y él llegó hacia donde estaba Israel, Jerusalén, con algunos judíos rebeldes. Se toman Jerusalén, él destruye todo lo que está a su alrededor. Y ustedes acaban de ver los requisitos que Dios exige para sus ofrendas diarias. Antíoco Epífanes agarró un puerco y lo sacrificó en el altar. Es posible que eso es una referencia a lo que Daniel capítulo 8, versículo 11 dice, que se iban a interrumpir los sacrificios. Pero el punto es que no solamente fue algo desagradable al pueblo judío, sino que fue una blasfemia en contra de Dios. Y ahora cuando vemos las implicaciones de esto, podemos ver también que hay algo aquí en una interrupción, en el cese de estas cosas. Esto fue abominable. Pero hay algo importante acá. Si se muestra que iba a haber una interrupción, o iba a haber algo que terminara con eso, aquí podemos ver algo tipificado. No tanto en esto acá del sacrificio del cerdo, sino con respecto al sacrificio de los animales, de los corderos. El sacrificio de Cristo es una intercesión continua. Siempre vive, para siempre. ¿Por qué? Porque es una satisfacción agradable al Padre. El sacrificio de Cristo fue agradable al Padre y es una santificación continua para aquellos que somos parte de su pueblo. ¿Por qué? El cordero pascual era un cordero una vez al año. Por estas ofrendas diarias es todos los días, en la mañana y en la tarde. El autor de Hebreos, y lo vamos a ver más adelante, dice, después de tantos sacrificios y tanto derramamiento de sangre, dice, jamás quitaron el pecado completamente. Pero dice, el sacrificio de Cristo no solamente nos limpia, sino que santifica a su pueblo. Una obra perfecta, sin interrupción, como mencioné hace un rato con lo de Antíoco. Este jamás tendrá una interrupción. Jamás. Pero también aquí vemos algo. Sacrificio de estos corderos
nos enseñan que ofrecer a Dios sacrificios espirituales. ¿De qué manera? Eso es en términos de Matthew Henry. Dice, sacrificios espirituales de oración y de alabanzas todos los días, de mañana y de noche o de tarde, en humilde reconocimiento y dependencia de Él y nuestras obligaciones para con Él. Si usted le gusta la historia, usted puede ver a lo largo de la historia eclesiástica que por lo general habían lecturas bíblicas matutinas y vespertinas. En algunas iglesias todavía se practica tipos de reuniones o estudios bíblicos en las mañanas y en las tardes. Cuando usted lee acerca de devocionales familiares, usted ve que dice mañana y tarde. ¿Por qué? No estoy diciendo con esto que ya hay un patrón establecido y el que no lo hace está pecando. No estoy diciendo eso. Pero aquí lo que vemos es un buen ejemplo de por qué nosotros debemos acercarnos al Señor no solamente de mañana, sino también en la tarde, por medio de la lectura y oración. No solamente de manera personal, sino también de manera familiar. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar que dependemos totalmente de Él. Personalmente y familiarmente fallamos. Pero al acercarnos y decimos, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso tengo el trabajo que tengo. Por eso estoy vivo. Por eso lucho todavía con esta enfermedad. Espero la glorificación. Pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, que nuestras devociones diarias deben ser como necesarias o lo más necesario en nuestra vida diaria. Y debe llevarnos a sentir un mayor deleite y placer en nuestra vida cristiana. Cualquier asunto que tengamos, cualquier lucha, cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier enfermedad que tengamos, nunca deben omitirse de la presencia de nuestro Dios, ni por la mañana ni por la tarde. Debemos mantenernos siempre, como hacía el pueblo de Israel, mañana y tarde. Nosotros acercarnos al Señor mañana y tarde. Estos sacrificios diarios, esto es algo que nos puede gustar a todos nosotros, debían ser acompañados con comida. El pueblo de Dios y se reunían y tenían una comida. ¿Cuál era la comida? El cordero, con el pan. Pero es interesante que había cordero, pan, ¿y cuál era la bebida? Vino. Eso de una manera recuerda la Pascua, pero también nos recuerda que ese es el antiguo pacto. Pero hoy día usted y yo estamos viviendo en el nuevo pacto. ¿Cómo celebramos nosotros el testimonio, o como debería ser el testamento del nuevo pacto? Lo celebramos la semana pasada. Pan y vino, o la copa, que representa uno el cuerpo y el otro la sangre de nuestro Señor. Pero aquí hay algo interesante y Henry dice que no hay motivos por el cual el pueblo del Señor deba morirse de hambre espiritual. Dice, aquellos que mueren de hambre, sus propias almas que no mantienen la constancia o la asistencia constante al trono de la gracia. Es decir, lo que Henry dice aquí de una manera práctica es, si usted está falto de alimento espiritual, es porque no ha ido a la presencia de Dios diariamente, tanto mañana y tarde, a comer en su presencia. Habían grandes promesas para el pueblo de Israel por medio de estas señales. Y aquí hay algo que muestra consuelo para todos nosotros. Lo primero que se ve es que el Señor iba a mantener una comunión constante con el pueblo. Y Él decía
que no solamente lo iban a encontrar por medio de Moisés y le hablaría, sino que ahora iba a ser por medio de los hijos de Israel. Versículo 43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel para aceptar los sacrificios diarios ofrecidos en su nombre. Pero hay que tomar en cuenta también que en la reunión, cuando el pueblo iba a ver todo esto del sacrificio, iban a asistir, iban a estar con diligencia y conciencia de lo que estaba sucediendo. No era un simple ritualismo. Ellos sabían a lo que iban. Por nuestros pecados, estos corderos son sacrificados. Comamos en la presencia de Dios y no moriremos al día siguiente, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero también vemos que el Señor estaba mostrando, todo esto me pertenece. ¿Ves el tabernáculo? ¿Ves el atrio? ¿Ves el altar? Todo eso es mío. Todo me pertenece. Yo estoy permitiendo que se acerquen a mí por medio de cómo yo lo he establecido. Vemos entonces aquí, todo es santificado para la gloria de Dios. Nosotros, de una manera práctica, debemos hacer lo que Él nos ha mandado, hacer nuestra parte, trabajar arduamente, cumplir con lo que hay que hacer. Y Él hará la suya. Y Él va a marcar y va a ajustar para sí mismo todo aquello que ha sido mostrado con integridad. Déjeme explicar esto de una manera más práctica. Todos nosotros tenemos luchas. En lo que usted es débil, yo soy más fuerte. Y en lo que yo soy más débil, usted será más fuerte. Pero todas esas cosas nos tumban diariamente, hacen que caigamos diariamente. ¿Sabe por qué? Porque debemos ponerlo delante del Señor y decir, Señor, yo necesito de tu fuerza, necesito de la asistencia de tu Espíritu y por medio de tu palabra para poder sobreponerme a este tipo de cosas. No es en nuestras fuerzas y nunca lo ha sido. Nosotros no solamente somos salvos por medio de la obra de Cristo, vivimos toda la vida cristiana por medio de la asistencia de Dios. No es en nuestras fuerzas. Dice que Dios también iba a morar en medio de ellos. ¿Por qué? Por su pacto. Y todo lo que iba a hacer, Él iba a hacer por ellos. Dice, Él los iba a bendecir si permanecían en su ley. Si no iban a caer las sanciones del pacto, es decir, las maldiciones por no cumplir lo que ellos habían dicho que iban a hacer. Por eso Mateo 28 dice, yo estaré con vosotros para siempre. ¿Pero por qué va a estar con vosotros, con ustedes y conmigo para siempre? Porque el tabernáculo de Dios está con nosotros. Aquel pan de vida, aquella luz que vino a alumbrar el mundo, aquel agua de vida que dice que va a hacer que no tengamos sed jamás, va a estar con nosotros para siempre. Aquellos que moran en la casa de Dios, que son parte del templo de Dios. ¿Sabe qué tenemos? Tenemos la presencia de Dios para siempre. Él dice, yo seré su Dios. Y cada uno de nosotros sabemos que somos de su pueblo. Eso es básicamente lo que nos habla acerca de las ofrendas diarias. Pero déjenme hacer una aplicación bastante breve para cerrar en este tiempo. Éxodo 29, el versículo 38. Y hace un rato les dije que esto iba a mencionarlo un poco más. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. El mismo capítulo que usé la semana pasada, pero ahora con un enfoque diferente. La semana pasada fue con el enfoque de sacerdocio. Esta semana con el enfoque del sacrificio.
Versículos del 1 en adelante dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Un paréntesis allí, solamente está haciendo una especie de referencia al Cordero Pascual. Pero si vemos, no está de una manera implícita o tácita, sino dice los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Es posible que también se esté incluyendo los sacrificios diarios. Allí dice, se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse por los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué tenían que morir 2 animalitos inocentes todos los días y cada año? Porque el hombre es pecador y la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto era un recordatorio de que ellos no podían salvarse a sí mismos. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, y aquí viene acerca de nuestro Señor Jesucristo, la referencia de Él, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pregunto, ¿es decir que a Dios no le agradaban los sacrificios del antiguo pacto? Eso pareciera que está diciendo aquí. La idea realmente es, esos sacrificios eran incompletos. Cumplían su propósito. Mostraban la misericordia de Dios. Pero había algo mucho mayor, que era Cristo. Y dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Versículo 9 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. El antiguo pacto, para establecer este último. Y este último está basado en la obra perfecta, en el sacrificio perfecto. No es necesario el Cordero Pascual, no es necesario sacrificio diario de 2 corderos, porque Cristo lo es todo. Pero no solamente nosotros tenemos salvación, sino que tenemos también santificación. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, no queda allí, se ha sentado a la diestra de Dios, donde tiene todo poder y toda majestad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Salvador. Versículo 19, vamos a brincar brevemente. Dice, versículo 18, pues donde hay remisión de estos no hay ofrenda más por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad. ¿Se acuerdan? Hace un rato les decía, ellos no podían entrar al área del tabernáculo y ni siquiera al lugar santo ni al lugar santísimo. Pero aquí el autor de Hebreos dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Se acuerda cómo todos los muebles, como el mismo altar y todo era con la sangre? Y los sacerdotes tenían que ser consagrados con la sangre en la oreja, en los dedos, en los pies. Dice, ahora tienen acceso al lugar santísimo donde no se podía entrar. Dice, por medio de Cristo podemos ingresar.
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Y ese era el propósito del sacrificio de los 2 corderos diarios, un corazón sincero delante de Dios. Pero ahora el sacrificio de Cristo es perfecto. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El antiguo pacto tuvo su propósito, pero el nuevo pacto es mucho mejor, porque está basado en la obra de Cristo Jesús. Aquí quiero ver algo práctico. Y por lo general usted me escucha diciendo que este es nuestro anhelo. Si usted está teniendo luchas o consuelo, toda lágrima va a ser enjugada, y todo eso es cierto. Pero hay algo que también nosotros necesitamos consuelo. No solamente por medio de la persecución, no solamente por medio de la enfermedad, que de una u otra manera todos luchamos. No solamente también por el consuelo de familiares que hemos perdido durante este tiempo, sino también consuelo cuando usted, cuando usted ve las noticias y queda más desanimado, queda hasta deprimido por ver las noticias. No sé si a usted le pasa. ¿Cómo podemos tener consuelo en este mundo que se está cayendo a pedazos por causa de la corrupción, leyes antibíblicas que se están haciendo? ¿Qué esperanza podemos tener? Usted pudo ver hace un rato lo de Hebreos, que dice que este Cordero perfecto se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir eso de sentarse a la diestra de Dios? Es nuestro sacrificio, nos limpia, pero tiene poder. Es Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 8 al 14, para ser bastante breve con esto, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lenguas y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar. ¿Y qué dice allí? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Nada se escapa del dominio de nuestro Dios. Ese que vino como aquel Cordero que fue inmolado va a regresar y va a juzgar a todos sus enemigos. Eso nos da esperanza, mi querido hermano, porque nosotros estamos esperando un cielo nuevo y tierras nuevas, donde todos habitaremos, todos los que somos suyos. Este mundo es pasajero, es deprimente, pero es pasajero. Y aunque sea deprimente, el Señor no ha dejado de tener el control de esto, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, aún para con los de afuera. Pero llegará el día que la copa de la ira de Dios se derramará y sus juicios vendrán contra todos aquellos que no son su pueblo. Eso nos da esperanza, hermanos. Nos da esperanza que tenemos un Dios justo. Exige algo de nosotros, nos santifica, nos purifica, nos hace aptos para estar en su presencia, pero también nos conforta, donde dice: yo estoy con ustedes siempre. No importa lo que esté pasando, siempre, todos los días. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que tenemos con tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia.
Señor, como hemos visto en tu palabra, que es nueva cada mañana y es infinita para con nosotros. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Señor, gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Señor, el pan de vida, de que nosotros hayamos podido ser alimentados, hayamos podido ser nutridos, Señor, y poder ser fortalecidos en este tiempo, Señor, porque tu palabra es la única que puede ayudarnos en nuestro caminar diario. Gracias, Señor, te damos por todo. Te pedimos bendición en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.